Como vemos, la participación ciudadana tiene muchas caras y muchas formas de expresarse. En Democracia en CNN Chile queremos profundizar en todos estos asuntos. Para eso generamos un espacio de conversación que puede parecer improbable, con representantes de la ciudadanía, con gente de la academia, con expertos y expertas, con dirigentes sociales. Vamos a saludar a los primeros partícipes de nuestro primer panel. Susana Collante, dirigente social, presidenta de la agrupación de lideresas sociales de Maipú. ¿Cómo estás? Bienvenida, Susana. Un poquito nerviosa, pero bien, contenta. Encuentro que estos espacios son maravillosos y como no son comunes, hay que aprovecharlos. Les vamos a sacar el jugo sin duda. Cristóbal Belolio, filósofo político, académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Quisiera preguntarles lo más elemental. ¿Qué idea tienen ustedes, la más simple, la primera que se les venga a la cabeza, de lo que es la democracia, Cristóbal? Autogobierno probablemente, autogobierno colectivo, ¿cierto? Pareciera ser la idea más elemental para contraponerla al gobierno de unos pocos, ¿cierto? Para contraponerla al gobierno de las élites, las oligarquías. La democracia es la expresión, ¿cierto?, del gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa pareciera ser, ¿cierto?, la de libro, la de manual. La de manual. Para ti, Susana, ¿qué es la democracia? La democracia para mí es ser parte de mi comunidad, ser parte de lo que pasa, sentirme con un grado de pertenencia frente a lo que estoy viviendo, dónde estoy viviendo y cómo estoy viviendo. Y tú, como dirigente social, tienes una historia de representación de tus pares en distintas instancias barriales, vecinales, que han implicado que haya otras en el último tiempo que votan por ti, ¿o no? Sí. O que te eligen para representar los intereses de todos. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo fuiste construyendo este rol de ser un líder, una lideresa, en momentos en que los liderazgos son muy importantes y están muy desafiados? Yo creo que tiene un poquito que ver con mi personalidad de estar siempre al pendiente de lo que el otro necesita. Cuando soy pequeña empiezo a ver que hay la vecina que está sola, que el vecino que tiene este problema, y empiezo a conectar personas. Cuando me doy cuenta que hay alguien que tiene la solución del que tiene el problema y veo que solo falta el conector, es cuando me hago presente. Y eso lo he llevado a lo largo de toda mi vida. Siempre estoy buscando la solución del problema que estoy escuchando. Y a lo largo de mi trayectoria como dirigente, he formado agrupación de jóvenes porque no había espacio para juventud, he formado comité de allegado porque había que luchar por casa, he formado agrupación de mujeres porque todas teníamos ideas de mejorar nuestro entorno y había que juntarse para hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces me he identificado en el fondo como una conectora, ¿no? Y es una mezcla interesante lo que se produce ahí, porque hay vocación, hay liderazgo y hay un ejercicio también de representación en un contexto de participación, y todo eso son elementos que son propios, si uno de nuevo revisa el manual, Cristóbal, de lo que es en teoría la democracia, pero también en la práctica tiene una expresión bien concreta. ¿Cómo lo ves tú? A ver, democracia es un concepto, como se dice, esencialmente disputado, como libertad, justicia, igualdad, uh-huh, ¿cierto? Uno siempre tiene que como definir el perímetro conceptual, porque probablemente lo que tú entiendes por libertad y lo que yo entiendo por libertad quizás es distinto. Por lo tanto, hace falta una especie como de previa conceptual, saber si estamos hablando de lo mismo o no. A ver. Me da la impresión a mí de que hoy día, cuando hablamos de democracia, nos referimos a democracia liberal, un tipo de democracia, la democracia de los modernos, si lo quieres tú, que quizás no es una democracia tan intensa, pero sí es más extensa. No estás todo el día participando en la cuestión pública, uh-huh, como esa especie como de mitología ateniense, ¿cierto? Hoy día tenemos otras cosas que nos preocupan, ¿cierto? Parar la olla, desarrollar las labores productivas, ¿cierto? Reproductivas, hay la extensión territorial, es imposible que todos participemos en forma directa en las decisiones, por lo tanto delegamos nuestra voz en representantes. Pero además, cuando digo democracia liberal, me refiero a que no solamente se trata de igualdad política y voluntad y la expresión de la voluntad del pueblo, que es la idea más democrática, sino que es una especie de matrimonio por conveniencia con el otro cónyuge, que en este caso sería el liberalismo, que dice no es solo
voluntad del pueblo e igualdad política, sino que también es libertades individuales, derechos de la minoría, Estado de Derecho, separación de poderes, debido proceso. Y es interesante que muchas de estas instituciones o procesos que acabo de mencionar limitan a veces o contrapesan muchas veces la voracidad de las mayorías, ¿cierto? Entonces lo que tenemos hoy día es un engendro más o menos raro, que le llamamos democracia, pero generalmente nos referimos más o menos, en términos institucionales, a la democracia liberal, que es un producto moderno. Y es además un ideal, es algo que la mayoría de la gente considera que debemos aspirar a vivir en un sistema democrático, pero también es algo que en la práctica existe. Vamos a votar por personas que nos representan, esas personas nos hacen promesas en las elecciones. Y muchas veces, y sobre todo en la crisis que estamos viviendo no solamente en Chile, en varios países del mundo, nos sentimos decepcionados y nos desapegamos de la democracia. Y en ese sentido, Susana, uno podría pensar que tu labor en las organizaciones comunales, de barrio, populares, es llenar ciertos vacíos que la democracia a través del Estado y los representantes del Estado están dejando sin cubrir. ¿Puede ser? ¿Lo ves de esa forma? Totalmente. Nosotras, las dirigentes sociales, los dirigentes sociales, hacemos la pega que debiera muchas veces estar haciendo el Estado. Si bien es cierto, en pandemia, por ejemplo, nosotras estuvimos desde que el COVID estaba en China, nosotros ya estábamos pensando como dirigentes cómo íbamos a contener a nuestra comunidad, ya estábamos pensando en la caja de mercadería. Y el gobierno llegó meses después con la solución de la caja de mercadería, que nosotras ya habíamos entregado varias en nuestra comunidad. Entonces sí, es cierto, nosotros hacemos la pega porque estamos en el territorio, estamos viendo qué es lo que está sucediendo, conocemos la realidad y podemos en base a eso tener la capacidad de reacción anticipada. ¿Cómo ves que juega un rol este tipo de organizaciones, Cristóbal, en la profundización de la democracia? Porque muchos decimos que la sociedad civil es igualmente importante, en fin, pero en la práctica no son necesariamente no es tan virtuosa la participación de la sociedad civil o no tiene el efecto de compensar en todos los casos lo que no hace el Estado. ¿Cómo ves tú esta...? Sí, pues que la sociedad civil se organiza de acuerdo a los fines específicos que la muevan, ¿cierto? Así como el trabajo de Susana, habrá otros que a través de clubes deportivos, ¿cierto?, de juntas de vecinos, de la creación de centros educacionales, ¿cierto?, tratarán de que su proyecto de vida colectivo se manifieste, y esa dimensión no es coercitiva, ¿cierto? No se le puede exigir a la gente que participe de esas cosas. La gracia de la ciudadanía democrática, que tú le llamas, ustedes llaman lo del Estado, en la política institucional, es que somos parte, lo queramos o no, ¿cierto? Esa es la expresión, digamos, mayor del concepto de la democracia liberal al cual yo me estaba refiriendo. Generalmente, había un politólogo que decía que hablaba de poliarquía, no de democracia, pero para estos efectos digamos que es básicamente lo mismo. Y decía que las poliarquías tienen dos dimensiones, imagínense como un eje X y un eje Y, así, dos dimensiones. En un eje lo importante es la inclusión, la capacidad de que mucha gente se sienta representada, pero que también participe, ¿cierto? Y hay algunos lugares donde capas importantes de la población a veces están excluidas, ¿cierto?, de la participación y de la representación. Entonces es importante que las democracias lo que hagan es incluir a todos los sectores, que no haya ninguno que se sienta desplazado, marginado, oprimido o ciudadano de segunda clase. Pero el otro eje, ¿y por qué menciono el primero, el X, digamos? Porque tú mencionaste antes, fuera de cámara, un poco lo del populismo. En cierto sentido, hay líderes que son muy buenos en incluir capas históricamente desplazadas, pero el otro eje importante es la impugnación del poder. Es decir, no solamente incluir a capas históricamente desplazadas en la participación y en la representación, sino también que yo le pueda decir al poder, bueno, no estoy de acuerdo con lo que hiciste, ahora me toca a mí. Estoy hablando de prensa libre, estoy hablando de judicatura independiente, estoy hablando de alternancia en el poder, de elecciones transparentes, libres, informadas, es decir, toda esa mecánica que tiene que ver con disputar el poder y que lo ideal es que tengamos regímenes que sean capaces de puntear alto en los dos ejes, alta inclusión y también alta capacidad de impugnación. A veces lo que ocurre es que hay regímenes que son élites que compiten entre sí, alta impugnación, pero poca inclusión, y otros que incluyen capas históricamente desplazadas, ¿cierto?, pero que una vez que llegan al poder
cambian la Constitución para quedarse, ¿cierto? Claro. Desconocen los referendos. Entonces, lo sabemos bastante en nuestro barrio, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, uno podría decir que hay que tratar de aspirar en las dos dimensiones, a la participación, la inclusión, ¿cierto?, de todas las capas sociales, ya sea a través de organizaciones de la sociedad civil o de los procesos electorales regulares, pero también el otro eje es importante, la impugnación. No confundir lo que uno está haciendo temporalmente con la trascendencia del Estado y de la nación, ¿cierto? Son dos cosas distintas. Susana, ¿cómo ves la participación entre las personas con las que trabajas? ¿Ha habido una mayor participación? ¿Se interesan por la política en términos de ir a votar, de conocer a los candidatos? Porque hemos vivido años bien politizados en el último tiempo, del estallido en adelante, proceso constitucional, muchas elecciones. ¿Tienes como un sensor de si ha aumentado o disminuido la participación? De todas maneras, siento que ha aumentado. El liderazgo comunitario está más interesado en aprender, en enterarse de buena fuente, en tener todas las opiniones, está interesado en capacitarse, en estudiar, en leer, y eso también hace que el dirigente también quiera aspirar a tener estos cargos políticos hoy día. Y eso hace que haya una diversidad de opinión y también de dirigentes de distintas posturas políticas, y eso enriquece el diálogo y la democracia también. O sea, hay un mayor interés por participar en las mismas organizaciones comunitarias y también en instancias como, no sé, los gobiernos regionales, sí, las concejalías. Hace poco hubo elecciones de COSOC. Nosotras en nuestra organización tenemos 9 COSOC. Perfecto. O sea, hay un interés no solo de ser presidenta de la Junta de Vecinos, del club deportivo, de la agrupación de mujeres, sino que ya hay una aspiración mayor. El COSOC es el Consejo de la Sociedad Civil que funciona. Solo consultivo, no es resolutivo, pero hay una especie de interés de ser parte de esa consulta. ¿Se critica o se sospecha cuando a veces un dirigente social, vecinal, comunitario pasa, por así decirlo, a la política partidista? Siempre se critica. ¿Cómo ves esa sospecha? Siempre se critica porque la política está vista como transaccional. El arreglín. Entonces, que no siempre es así. Por cierto. Hay que aclararlo. Cuando es así, la transacción es importante. Es importante, entonces sale el dirigente con la camioneta. Pincha camioneta el dirigente. Pero en general se critica. Pero cuando el tema ahí es que se mantiene en vista para ver si hace la pega. Claro. Entonces ahí viene después la crítica más constructiva, cuando ve que ese dirigente está haciendo la pega. Claro, porque tiene muchos ojos encima, además, demasiado. Quizás más de lo normal. Más de lo normal. Hablábamos del barrio, hablábamos de los populismos muy tangencialmente. Según el índice de democracia de The Economist, que es este semanario británico, un 36% de la población del mundo occidental o qué sé yo, del mundo que tiene, vive bajo algún tipo de régimen autoritario. Y un 43% vive bajo algún tipo de democracia, que puede ser plena o más bien deficitaria. Y el tema del populismo es uno que tú has estudiado bastante bien. ¿Cuán cerca estamos en nuestra democracia chilena, que ranquea bastante bien, a pesar de todo, de caer en este fenómeno que muchas veces termina degradando la democracia? Habría que aceptar la premisa, habría que creer que el populismo efectivamente degrada la democracia. No todos creen que sea así. Populismo es otro concepto esencialmente disputado. Sí. No todos los populismos son malos, dices tú. O sea, a ver, hay algunos que consideran de que el populismo, si bien casi todos están de acuerdo de que es una narrativa adversarial, pueblo bueno, élite mala, en eso casi todos están más o menos de acuerdo. Pero hay algunos que lo definen hoy día como una democracia iliberal. Es decir, perdóname el trabalenguas, pero algo así como una reacción democrática frente a una democracia liberal que se ha puesto muy liberal pero poco democrática. Ok, que tiene demasiados defectos, entonces surge un personaje que dice... Que en este matrimonio por conveniencia llamado democracia liberal, el cónyuge liberal se las lleva peladas, por así decirlo, y el cónyuge democrático siente que están permanentemente sustrayéndole decisiones que antes le correspondían a él
o a ella, ¿cierto? Y ahora son depositadas en organismos no electos, que pueden ser comités de expertos, cortes constitucionales, foros multilaterales, que tú sientes que como que se difumina un poco la soberanía nacional. De ahí te acuerdas el eslogan del Brexit, Take Back Control, quiero volver a tener yo el poder, ¿cierto? Y hay muchos que dicen que después de la caída del muro, de los 90 en adelante, lo que ha ocurrido ha sido esta especie de sustracción sistemática de decisiones que antes estaban en las manos del pueblo en estos organismos no electos. Entonces el populismo sería como una especie de una democracia con esteroides, ¿cierto? Una revancha del cónyuge democrático para decir, devuélvanme la pelota a mí. Desde ese punto de vista, uno podría decir que no es un fenómeno antidemocrático per se. Claro, es legítimo. Si tú crees en la democracia liberal, obviamente es problemático porque cuando tú vas erosionando los contrapesos de la democracia liberal, de ahí al autoritarismo hay un paso. ¿Cierto? Si erosionas todo aquello que te pone algún tipo de límite, llega un momento en el cual prácticamente no hay roce ni inercia. O sea, no se generan, digamos, los contrapesos que constituyen a la democracia liberal. Hay otros que dicen que también el populismo puede ser problemático porque es antipluralista. La gracia de las democracias liberales contemporáneas es que desde el punto de vista del Estado, yo no adjudico si tu forma de vida es buena o mala. Claro. De alguna manera todos tenemos visiones distintas y se consideran respetables y legítimas. Pero dicen que el populismo, en ese sentido, considera de que las posiciones de la élite, de los que están al frente, los enemigos del pueblo, que, insisto, si eres élite de derecha, si eres populista de derecha, la élite es Ñuñoa. Si eres populista de izquierda, la élite es Vitacura. O sea, claro. Hay un significante vacío ahí de cuál es la élite. No son siempre los mismos, los malos, los villanos de esta historia. Pero el problema es que si el villano pone sus ideas sobre la mesa y las consideramos por el hecho que vengan de él ilegítimas, de alguna manera se resiente ese resorte pluralista que caracteriza también a las democracias liberales. Por lo tanto, no quiero evadir la pregunta, lo que digo es que depende de cuál es el concepto de populismo que tú abraces, cuál es el enfoque que tienes sobre el fenómeno, tu respuesta respecto de si es una amenaza para la democracia o un correctivo para la democracia va a variar. Va a ser una amenaza cuando, por ejemplo, afecta esta dimensión de impugnación que hablamos. ¿Cuántos gobernantes populistas en Latinoamérica, una vez que llegan, dicen, yo soy la voz del pueblo y yo soy el que puedo hacer que este pueblo realmente esté mejor? Y a veces lo hacen. Los primeros años de Chávez, ¿cierto?, en materia de pobreza en Venezuela, lo que hizo Evo en materia de inclusión del mundo indígena, pero después no se quieren ir. Claro. El problema de la impugnación. Es el pequeño problema. Claro, y por ese lado. Entonces es una amenaza por ese lado, pero por otro lado puede ser un correctivo. Sociedades que son básicamente oligarquías que compiten entre ellas y necesitan que grupos históricamente marginados o desplazados se incorporen a la participación política. Por hay gente que dice una cierta dosis de populismo no es mala. Puede sacudir el ambiente. Hay gente, a propósito de sacudir el ambiente, hay una analogía que es muy graciosa de un mexicano que se llama Benjamín Arditi, que dice que el populista es como ese invitado incómodo que llega a cenar a tu casa y llega con unos tragos de más, entonces habla fuerte, habla con la boca llena, ¿cierto? Flirtea con la anfitriona, ¿cierto? Bota las cosas, y todos están incómodos, pero dice un par de verdades. Dice un par de verdades. Entonces eso claro. como que sacude a veces un poco el ambiente. Oye, nos quedan pocos minutos, pero si nos ponemos en el mundo de las soluciones, porque yo me imagino que también te toca ver de repente candidatos políticos, dirigentes, que rozan más bien con el populismo, prometen lo que no se puede cumplir, etcétera. ¿Por dónde crees tú que se puede fortalecer el tipo de participación que tiene un resultado efectivo para el bienestar de la gente en el trabajo que tú haces? O sea, de partida nosotros vemos candidatos en todo el tiempo, hasta cuando no hay ni cerca elecciones. Las agrupaciones sociales siempre están viendo candidatos, siempre estamos escuchando promesas que no sabemos si se van a cumplir y lo más probable es que no. Pero ¿dónde está? Yo creo que en la escucha activa, en de verdad no llegar con la torta al centro de madre y tomar tecito con ella, no, sino que tomar atención de las personas. Uno de cada persona puede sacar una millonada de ideas, de acercamiento a lo que es la democracia, pero eso, básicamente la participación real de las personas, dar ese espacio a que la gente se explaye frente a lo que ellos opinan de cada o cual tema. De su propia realidad. Sí. Cristóbal, ¿una reflexión en el ámbito de las soluciones?
Sí, estaba pensando cuando tú dijiste los políticos que prometen cosas que no pueden cumplir, yo a eso prefiero llamarle demagogia, ponerlo en ese pero hay también un enfoque que analiza el populismo como bypassear las instituciones de intermediación política. Usualmente por instituciones de intermediación política uno piensa en los congresos, los partidos, pero también en la sociedad civil. Entonces es importante que también jueguen su rol de intermediación, por así decirlo, que se generen también cuerpos ahí donde esa escucha produzca procesos deliberativos. La democracia, pues, esto es un viejo sueño, que ojalá no sea solamente contar cabezas, para que cada uno ponga sobre la mesa sus pasiones y sus intereses, sino que en algún minuto, insisto, es una ilusión, puede ser una quimera, yo te escucho a ti, sea capaz de entender tus argumentos, desde dónde vienen, y yo sé que a veces la persuasión racional se parece como una conversión religiosa, nadie cambia mucho de opinión, digamos, pero que exista ese espacio donde nos demos el espacio de deliberar y quizás cambiar de opinión respecto de lo que originalmente pensábamos. Creo que esa es una dimensión de la democracia más deliberativa, que parece que se ha perdido un poco en el último tiempo. Los últimos dos procesos constitucionales, el anterior y este, me dan a entender de que cada mayoría llegó con sus ideas y probablemente los dos fracasan. O sea, ya fracasó uno y vamos directo ahora al iceberg en el segundo, en parte porque hemos pensado en la democracia más como contar cabezas que como proceso de deliberación efectivo. Y ahora sí que lo último, ¿algún sueño respecto de nuestra vida en común que ustedes tengan y que puedan compartir con nosotros? Sí, para mí la convivencia de los diferentes actores de la sociedad, que haya un diálogo más abierto, como decía aquí, que sea representativo cada ser de su realidad, no que otro vaya a contar la realidad como la vio, ¿me entiendes? Que todos tengamos esa posibilidad. Estoy hablando también en las comunidades, por ejemplo, que podamos dialogar con las empresas, que podamos dialogar con los municipios, que podamos dialogar con los diferentes actores que confluyen en ese espacio. Ese es como mi sueño. Ya no sin tanta trinchera, sin tanta ya no quiero división. ver tanta gente peleando, tanto paro, tanta mucha pelea. Sí, creo que es más fácil sentarnos y conocernos. ¿Cristóbal? Sí, yo esperanzas tengo poco. Yo hoy día participo del sector pesimista de la discusión. Y por varias razones. Una, de hecho, la mencionaba Susana al pasar. Cuando aparecieron las redes sociales y en general las nuevas técnicas de comunicación e información, las celebramos como emancipatorias, ¿cierto? Además que estaban asociadas al triunfo de Obama, después a la primavera árabe, ¿cierto? Te servían para votar tiranos. Pero en el último tiempo, probablemente influido por lo que pasó con Trump y el Brexit del 2016, las redes sociales pasaron a ser básicamente mecanismos que activan nuestra ancestral tendencia de los sesgos de confirmación. Yo busco la información que confirma lo que yo ya creía previamente. Y eso creo que nos está llevando a un déficit de caridad interpretativa. Yo no escucho lo que dice el otro en su mejor luz, sino que proceso lo que dice el otro, la otra, para que calce con el prejuicio que yo tenía. Correcto. Si la otra persona, yo sé que está en el otro bando, yo voy a leer todo lo que la otra persona dice. Exacto. Para que ojalá sea un monstruo moral inconfundible, que no me complique mucho. Y tú dices, esperarías que eso se corrigiera, porque sueños al pesimista no le puedo pedir. No, pero mi sueño es que el debate público se condujera con niveles de caridad interpretativa mejores a los que tenemos. Perfecto. Y ya un sueño mayor es que cuando venga el desafío climático, que es el gran, creo, desafío que tenemos, y no estoy seguro de que la democracia liberal, tal como la conocemos, esté a la altura. Tengo un cierto temor de que muchas de las libertades que hoy día consideramos básicas, desde cómo me muevo, hasta qué como, claro, hasta cuántos hijos tengo, me parecen cuestiones que están completamente fuera de la discusión. Tengan que sacrificar. Va a llegar un minuto donde quizás los sueños de un eco-autoritarismo, un leviatán verde, ¿cierto?, terminen por cambiar el tema de la conversación de una manera radical, porque lo importante es hacer la sobrevivencia y no otras formas de participación, ¿cierto? Una especie de déspota, meteorólogo, una especie de tecnocracia. Estoy pensando como en el peor de los casos, ¿cierto? Oye, me vi encerrada en mi casa, no puede salir. Terrible. Una vez, con esa nota optimista de Cristóbal Berlolio terminamos el panel. Justamente para que eso no pase, para que no nos enfrentemos a ese leviatán verde, que nos peguemos la cachada lo antes posible, porque excelente. Ese escenario nadie lo quiere vivir. El tiempo está muy en contra. Cristóbal, Susana, un gusto conversar con ustedes, que estén muy bien. Gracias. Pausa y ya seguimos con más en Democracia de CNN Chile.